El último obstáculo: vencer la neurosis del fracaso. A fin de cuentas, no es lo que nosotros pensemos o afirmemos lo que determina nuestra realidad, sino lo que somos o no capaces de hacer. Cada vez que con diversas estrategias acabamos en un fracaso del proyecto que tanto nos interesa, nos encontramos de cara a la última trampa de la personalidad adquirida, la neurosis de fracaso. Esta puede adoptar diversas formas, desde la más flagrante hasta la más sutiles. En el momento en que intentamos hacer algo, nos encontramos con un obstáculo interior o externo que nos impide tener éxito en la cuestión. Accidente, depresión, impotencia, indecisión, parálisis. La conclusión es siempre la misma: no lo logro. La neurosis de fracaso puede manifestarse en un negocio o una empresa cuando una persona se ve impelida de repente a un conflicto cuerpo a cuerpo con otra y como resultado de ese choque se frena o inmoviliza el trabajo en común, o cuando una persona decide apartarse de un trabajo sabiendo perfectamente que ello producirá una crisis que perjudicará la finalización de este. Otra cara de la neurosis de fracaso es que una vez producida la obra, al volver la vista atrás, la echemos abajo, cayendo en una profunda tristeza o incluso saboteando lo que faltaba por sabotear: la publicidad o la promoción que sirven para dar a conocer dicha obra en el mundo. La neurosis se manifiesta también como un desasosiego indefinible, un sentimiento de culpa y la impresión de ser desagradable e incompetente a pesar de las pruebas objetivas en sentido contrario. En los casos extremos, la persona se suicida o cae en la locura después de haber alcanzado su objetivo. En realidad, la neurosis de fracaso se resume en una prohibición fundamental, la de ser y experimentar fuera del árbol genealógico. Al fracaso se llega en razón de 6 causas principales, 6 creencias incrustadas en el inconsciente que presentamos a continuación, cada una de ellas acompañada de una sugerencia de visualización positiva para poder superarla. Yo soy fundamentalmente malo. Bajo un pretexto u otro, el árbol genealógico no me ha aceptado por lo que yo era. El clan hubiera querido un niño de otro sexo, con otra apariencia, otras cualidades, más activo, más pausado, más sereno, más enérgico. Este rechazo, tantas veces repetido, me ha afectado profundamente y me ha llevado a intentar, sin éxito, ser lo que el árbol quería que yo fuese. Es evidente que esto me resulta imposible, puesto que plenamente no puedo ser sino que yo mismo. En el momento de triunfar, o sea, de concederme el derecho a existir tal cual yo soy, me siento tentado de lanzarme al fracaso para darle la razón al clan. Visualización positiva. Imagina que todo el árbol se parece. Soy delicado y espiritual en un árbol viril y materialista. Me imagino a todo el clan dotado con mi delicadeza. Soy una chica y esperaban un chico. Todo el árbol es sensible a las cualidades femeninas. Mis padres, mis abuelos, mis tíos, todos ellos están dotados de una gran feminidad interior. Qué maravillosa relación habría tenido yo con el clan si las características que me reprochan fuesen comunes a todos. Yo he sido siempre una carga, un obstáculo. El árbol genealógico me hace responsable de sus propias incoherencias y sus incapacidades. Nací por accidente o en una familia con muchos problemas económicos. Mis padres me pusieron en manos de otros educadores o, por el contrario, pretenden sacrificarse por mí, me acusan abiertamente o no de haberles impedido realizarse. Yo me siento incapaz de aportar nada que sea bueno a lo que ahora soy. En el momento de triunfar, y para no traicionar esta creencia, saboteo mi propio éxito, que sería una aportación, una solución, una alegría para el mundo. Todo lo contrario a lo que me he identificado hasta ahora. Visualización positiva. Yo soy un aporte, conmigo llega el milagro. En el momento en que yo nací, mis padres recibieron un premio, una ayuda gubernamental, un regalo por mi nacimiento. Si mi madre ha abandonado su carrera como cantante debido a mi nacimiento, imagino que la voz de mi madre ha mutado de manera milagrosa durante su embarazo y que ella, gracias a mí, será célebre por su voz de oro, incluso haciendo un dúo conmigo.
No tengo derecho a traicionar. El clan aparentemente me ha aceptado bien. Es posible que yo haya tenido una infancia dichosa, pero mi existencia está absolutamente condicionada por la lealtad plena. Yo debo adoptar las ideas, las conductas sociales, religiosas, ideológicas, estéticas, afectivas, etcétera, de los míos. En realidad, yo no existo y no soy querido por mi familia, nada más que como un elemento indiferenciado de un todo solidario. Si mi madre me ha inculcado el odio a los hombres para una hija, o me ha logrado convencer de que ninguna mujer es lo suficientemente buena para mí, para un hijo, yo debería renunciar a tener relaciones amorosas para no defraudarla. Si mi padre considera que toda actividad que no sean los negocios es inaceptable, yo me apartaré de todo lo que no lo sea, etc. El nacionalismo funciona también según este modelo, es consecuencia. En consecuencia, yo me concedo el derecho a existir únicamente como complemento de un clan que en el fondo niega absolutamente mi existencia individual. Visualización positiva. Todo el árbol genealógico adopta mis ideas, mis nuevas iniciativas, mis hallazgos. Si cambio de ideas políticas, ellos entran en mi partido y votan por mí. Si me enamoro de una persona de otra raza, de otra religión, ellos se apasionan por la cultura o se convierten a dicha religión. No tengo derecho a irme. También en este caso es posible que el ambiente familiar haya sido aparentemente feliz, pero nos encontramos ante un caso en el que los padres educan a sus hijos no para conducirlos hasta su independencia personal, sino para conservarlos, real o simbólicamente, cerca de ellos. La insatisfacción profunda de los miembros del clan recayó sobre mí. Si yo abandonaba a mis padres, ellos se morirían. O en el caso de unos padres con núcleo sadomasoquista, ambos se matarían entre sí o uno de ellos caería en una fuerte depresión. Yo soy culpable, debo pagar por mi persona, con mi persona, por todo lo que he recibido y cargo con una enorme responsabilidad. Todo éxito es un paso hacia el mundo y consiste en salir de la familia para entrar en la comunidad humana. Por consiguiente, me prohíbo triunfar. Visualización positiva. Todos los miembros de la familia se dirigen hacia un lugar ideal del planeta, lejos de las raíces familiares. Visualizo a todo mi árbol genealógico poblando el planeta con plena alegría, emigrando hacia aquí o hacia allá con un gran éxito. No tengo derecho a superar a mis padres. Llevo en mí la no realización de mi clan, sea porque está íntegramente compuesto por personas fracasadas, sea porque tienen entre sus ancestros un gran hombre o una mujer de excepción, generalmente muy narcisista y cuyo éxito es considerado como insuperable. En consecuencia me inculcaron los límites del éxito. No es factible ser rico, feliz en el amor, tener talento, ser aventurero, etc., más allá de ese o este otro límite. Si, por ejemplo, mi padre y mi abuelo, antes de él, fueron médicos fracasados que acabaron convirtiéndose en enfermeros, dentistas o kinesiaterapeutas, yo deberé fallar conscientemente en mis exámenes de la Facultad de Medicina para no poder demostrar que sí es posible salir adelante, porque al superarlos yo demoliría la autoridad de unos padres superiores a mí, cuya superioridad es fundamental y cuya superioridad se fundamenta en mi inferioridad voluntaria. Si yo lo hiciera, yo me encontraría simbólicamente huérfano. El dolor del fracaso me parece menos angustioso que el del abandono. Visualización positiva. Yo elevo a todos al nivel de mi propia realización. Cada uno en su terreno tiene un éxito igual que el mío y disfruta de su triunfo en una gran fiesta colectiva, aceptando que el éxito y el talento son esencialmente individuales y que nadie puede compararse con nadie. El placer es algo peligroso, sucio y prohibido. Triunfar en lo que es nuestra verdadera vocación es el mayor placer que puede haber. Si el árbol genealógico sufre una fuerte represión sexual, todo placer será considerado como sospechoso, incluso como algo diabólico. Generación tras generación, el clan prohíbe a sus descendientes disfrutar de una vida y de sus propias capacidades.
En el momento de alcanzar el triunfo, esta prohibición fundamental se abate sobre mí y me impide el acceso a mi realización, como también puede afectar mi sexualidad, convirtiéndome en una persona frígida, impotente o en un eyaculador precoz. Visualización positiva. Todos y cada uno de ellos se abandonan al placer en un ambiente alegre y caluroso. Yo me imagino en un gran carnaval en el que participan todos los miembros de mi árbol genealógico, cada uno de ellos con un disfraz y una máscara que les permite poner en acción una parte de su personalidad que hasta ese entonces había permanecido oculta. Estas 6 culminaciones impregnan la totalidad de los casos posibles de neurosis de fracaso, pero cualquiera que sea la configuración de la trampa tendida por el árbol genealógico, podemos resumirla en una sola cosa: me está prohibido entrar en contacto con mi conciencia, con mi Dios interior, con mi alegría de vivir, con mi capacidad creativa. Cualquier cosa me impulsa a definirme una vez más como un ser limitado que no existe más que en el estrecho marco del clan familiar. Cada vez que la neurosis de fracaso se manifiesta, nos hace perder de vista nuestra meta, el sentido específico de nuestra existencia y la misión de vida particular que nosotros somos los únicos en poder realizar. La base de la neurosis de fracaso es una infravaloración del sí, fundamentada en la adhesión a las órdenes y prohibiciones de la familia que permanecen en nosotros. La neurosis consiste en sentirse vacío. La única manera de oponerse radicalmente a esta ilusión nefasta es aceptar ese diamante interior que es nuestro propio valor esencial y regresar a las fuentes de uno mismo, a esa felicidad inalterable que resiste a todos los obstáculos. Puntualmente, es posible llevar a cabo diversos actos de psicomagia, entre otros, para vencer la neurosis de fracaso. Ver en particular el capítulo dedicado a este tema en el Manual de Psicomagia de Alejandro Jodorowsky en las páginas 83 a 90. Por ejemplo, se puede dedicar simbólicamente a un miembro de la familia la obra o el reconocimiento en cuestión, igual que antes se hacía un sacrificio a los despiadados dioses. Pero el verdadero trabajo sobre la neurosis del fracaso consiste en identificarla cada vez que se nos cruza en el camino. Se puede entonces elegir entre conscientemente continuar en dirección al fracaso o bien darnos la vuelta a costa de un esfuerzo interior colosal, dando la espalda a esta llamada del pasado y proseguir nuestra ruta de conciencia hacia la realización. Esto supone tener una concepción de Dios o de una fuerza superior que sea el alimento de nuestra acción, porque la falta de fe en sí está ligada a la ausencia de fe en todo. Se nos ha exigido ser otra cosa, diferente a nosotros mismos, y plegándonos a esa orden hemos perdido el sentido de lo que somos verdaderamente. La aceptación de uno mismo es heroica porque significa el derribo de las limitaciones internas creadas por la familia, la sociedad y la cultura. Nuestra identidad adquirida es siempre insuficiente y defectuosa. Ella es el continente y no el contenido, pero la demolición de esa carcasa o el agrietamiento de esa máscara nos causan pavor y tendemos a rechazarlo. Nuestra grandeza, nuestra capacidad de brillar, de amar sin límites, de triunfar, nos produce más temor que nuestra pequeñez. El movimiento consiste, pues, en superar ese miedo, lo que supone tener una meta más elevada. Podemos llamarlo amor a uno mismo, amor a la obra que estamos a punto de finalizar, amor a todos aquellos a quienes esta obra puede resultar beneficiosa. Es entonces cuando entra en juego la gratitud. Desde el momento en que aceptamos el desmoronamiento del yo limitado, entramos en contacto con la gratitud y la gracia. Este agradecimiento esencial abre el camino hacia nuestras propias cualidades. En realidad, nunca es el yo limitado el que triunfa, sino el yo transpersonal. Un artista está inspirado por su inconsciente, que lo desborda. Esa creatividad profunda no procede de él mismo. Triunfar en los negocios supone dar las gracias a toda la clientela que ha hecho posible ese triunfo. Triunfar en una empresa supone, asimismo, agradecer el trabajo de los colaboradores. La neurosis de fracaso es en el fondo sinónimo de
ego familiar y manifestará a lo largo de la vida y se manifestará a lo largo de la vida bajo formas cada vez más sutiles. Para solidificar el estado del ser que permite superar sus incontables asaltos, veremos a continuación algunas propuestas de ejercicios para reforzar la fe en uno mismo, la gratitud y la intencionalidad de cara al futuro. Ejercicio sobre el futuro. Ya hemos planeado la hipótesis de que nosotros recibimos el futuro, es decir, que nuestro cerebro es potencialmente ilimitado, como lo es el universo, y mucho más amplio que la parte que usamos de él. Llevamos todo el futuro en nosotros como una inmensa reserva de potencialidades y podemos decir que existe en nosotros un destino energético que nos invita a convertirnos en lo que seremos y que nos guía hacia nuestra realización positiva. Se puede trabajar hacia el futuro de igual manera que se trabaja sobre el pasado. Una persona neurótica e infeliz, encerrada en los límites de su pasado, no puede tener suficientemente abierta su atención hacia sus potencialidades futuras. Ejercicio 22. Proyectarse hacia el futuro realizado. Concéntrate en lo que desearías ver cumplido de aquí a un año. ¿Cuál será tu plan de vida? ¿Y tu forma física? ¿Cómo irán sus finanzas? ¿Qué habrás creado? ¿Cómo se encontrará tu creatividad y cuáles serán tus deseos? ¿Cuál será tu entorno afectivo y cómo habrán evolucionado tus relaciones afectivas? ¿Cómo pensarás? ¿Cómo serán tus ideas? ¿Cuál es la visión más positiva que eres capaz de imaginar? ¿Se corresponde con tu ser verdadero, con tus deseos más profundos? Ahora, trasládate a dentro de 10 años. ¿Qué imaginas que puede ser mejor para ti, para tu entorno y para el mundo en esa época? ¿Y dentro de 20 años? ¿Y de 30? Rechaza toda clase de límites hasta que hayas llegado al momento mismo de morir apaciblemente. ¿Cómo desearías que fuera tu muerte? ¿En qué contexto? ¿Y qué mundo dejas atrás? Ejercicio 23. Enriquecer el pasado con aportaciones del futuro. Retrocede hasta un episodio de tu infancia con la conciencia adulta que tienes hoy en día. Haz una visita a aquel niño que eras. Dale las claves para que gestione su situación presente e información sobre todo lo bueno que le espera en el futuro. Por ejemplo, es maravilloso tener 40 años, convertirse plenamente en uno mismo. Tendrás hijos, quienes querrás más de lo que puedes imaginar. Luego proyéctate unos cuantos años adelante. Visualiza lo que sería una vida de felicidad y conviértete en una persona muy sabia, con una enorme experiencia de vida, para poder así visitar periodos de tu pasado y sembrar en ellos semillas de esperanza, de sabiduría, de tal forma que te permitan realizar ese futuro que tú deseas. Ejercicios para salir de uno mismo. Uno de los problemas de la neurosis del fracaso es la ausencia de un objetivo sublime. Ya hemos visto que cuando una persona no sabe cuál es su objetivo en la vida, suele deberse a que su nacimiento no fue el objetivo deseado por sus padres. Así pues, le resultará muy útil llevar a cabo un psicorritual de renacimiento para volver a encontrarse con su capacidad de proyección hacia el futuro. Pero es igual de importante poder constituir una meta u objetivo que supere el marco de nuestro propio destino. La meta de la especie humana podría ser vivir tanto tiempo como el propio universo, conocer la totalidad del universo, convertirse en la conciencia del universo. Entre el objetivo individual y el objetivo universal cabe imaginar el amplio abanico que hay de proposiciones para actuar en favor del bien colectivo. Ejercicio 24. Resolver un problema mundial. Elige un problema que te supere: el hambre en el mundo, las guerras religiosas o culturales, la situación de la mujer, la esclavitud infantil,
el recalentamiento climático, etc. Examina primero las circunstancias en que este problema te afecta o no en tu vida cotidiana y después, en tanto que ser transpersonal, en cierta medida, el problema en cuestión no te concierne directamente, pero en otro plano sí que te afecta. Cada uno de nosotros es capaz de elaborar una solución para un problema mundial, y este trabajo de elaboración sale de dentro de nosotros mismos. Todas las soluciones tienen valor, aunque sean diferentes. La solución de un varón no es forzosamente igual que la de una mujer, ni la de un homosexual, igual que la de un heterosexual, ni la de un artista igual que la de un científico, etc. Pero cada uno de nosotros porta potencialmente soluciones personales para el mundo. Ejercicio 25. Empujar los límites. Ahora vamos a desarrollar aquí, hasta sus consecuencias más extremas, el ejercicio 4 propuesto al principio de este libro. Como para todas las visualizaciones que proponemos, puedes leer en voz alta y grabar el texto y luego realizar el ejercicio mientras lo escuchas con los ojos cerrados, o bien pídele a alguien que te lo lea. El cuerpo va a servir de punto de partida para la expansión de otras 3 energías: la mental, la emocional y la sexual creativa. Siéntate cómodo en una silla, en una posición equilibrada y neutra, con los pies apoyados en el suelo, y cierra los ojos. ¿Qué ves? Espera hasta que se haga la oscuridad completa. Esta oscuridad, ¿te parece que tiene una gran extensión o por el contrario es como un muro negro delante de ti? Si ves un muro o límite, imagina que no es ni muro ni un límite, sino el espacio infinito que tienes ante ti y te rodea. En esa oscuridad dentro de tu cráneo, visualiza o imagina un punto de luz. Ese punto de luz representa de manera concentrada tu energía mental. Comienza a proyectar este punto de luz hacia adelante. Puedes dejar alguna estela como un rayo de luz o simplemente avanzar hacia el horizonte que se halla ante ti. Si tienes dificultades para hacerlo, progresa. Para hacerlo progresar, advierte hasta dónde has llegado y agradece a esa frontera el que te haya permitido topografiar los límites actuales de tu intelecto. A partir de ella podrás avanzar cada vez más lejos. A continuación, regresa al interior de tu cráneo y proyecta el punto de luz hacia atrás, lo más lejos que te resulte posible. Comprueba si el hecho de elevar las cejas con los ojos cerrados te ayuda a proyectarte atravesando la parte posterior de tu cráneo para llegar más lejos posible. Ahora proyecta al mismo tiempo el punto hacia adelante y hacia atrás, hacia la derecha y la izquierda. Llega lo más lejos que puedas. Añade a estas 4 direcciones la de enviar el punto hacia arriba en forma simultánea, hacia abajo y siempre lo más lejos que puedas. Una vez que lo hayas irradiado en las 6 direcciones, comienza a hacer girar en espiral, en el sentido contrario a las agujas del reloj, esos 6 rayos de luz alrededor de ti. A medida que el movimiento de la espiral se vaya amplificando, irás encontrándote poco a poco en medio de una esfera de luz. Entonces emite el sonido I, dejando que resuene en tu cabeza en una o varias notas y aumentando el volumen con cada respiración, pero sin forzar la voz. Después haz volver las 6 direcciones de la luz hacia ti, con la resonancia de este sonido que has estado emitiendo, y tómate un tiempo para recoger toda esa energía que tú mismo has puesto en movimiento. Imagina que todo el interior de tu cráneo está iluminado por esa misma luz e instala en este momento de integración el propósito de dejar que tu mente disfrute lo más posible de este estado de excelencia, el silencio comprensivo. Ahora, pon toda la atención en el centro de tu pecho y visualiza o imagina una fuente que cada vez es más poderosa, capaz de dar lugar al nacimiento de un río. Al principio,
Este río fluye hacia adelante. Es la fuerza sin límites de tu energía emocional. Deja que el río discurra hacia el horizonte hasta que se pierda de vista. Y después sigue su curso todo lo lejos que puedas. A continuación, añade un segundo río al anterior, surgido de la misma fuente, pero que discurra por detrás de ti. Una vez que estos dos ríos estén fluyendo, añade otros dos ríos más, a la derecha y a la izquierda. Y después otros dos, discurriendo uno de ellos hacia arriba y el otro hacia abajo. Una vez que, desde esa fuente de amor absoluta, fluyan los 6 ríos, ponlos en movimiento formando un círculo en sentido contrario a las agujas del reloj. A medida que los ríos vayan girando alrededor de ti, te irás viendo rodeado de una esfera de agua que danza, a la cual podrás dar la temperatura que más te convenga. Entonces, comenzarás a emitir el sonido E y después A, cada vez más fuerte, cada vez de forma más abierta, sin forzar la voz y dejando que resuenen en el interior de tu pecho. Luego vuelve a llamar a esos ríos de amor al centro del pecho, permitiendo que resuene en el silencio el eco de los sonidos emitidos por ti. A partir de este momento conservarás el corazón repleto de esta fuente inagotable que da y no pide nada. Ella será la que te permita regresar al estado de excelencia del centro emocional, la compasión sin juicio. A continuación, concéntrate bajo el ombligo, al nivel de este punto que las culturas orientales llaman Jara o Dantian, y que se corresponde con lo que la física occidental define como nuestro centro de gravedad. Después imagina o visualiza un tentáculo transparente capaz de estirarse hasta el infinito, que emerge desde ese centro y se dirige hacia adelante, cargado de una energía formidable. Déjalo ir lo más lejos posible, comunicando su energía a todo lo que se cruza en su camino, porque es una fuerza vivificadora. Piensa que este poder que emerge de tu centro sexual creativo proviene de la energía misma que creó el universo. A continuación, un segundo tentáculo surge desde ese mismo centro y se dirige hacia atrás. Y después otros 2 tentáculos que van hacia la derecha y hacia la izquierda. Por último, 2 tentáculos más se dirigen, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Extiende en esas 6 direcciones este pujante y generoso poder de vida y de creación que ahora se pone a girar hacia ti y empieza a formar a tu alrededor una esfera de energía infinita. Entonces comienzas a salmodiar con la boca cerrada el sonido, sintiendo cómo desciende su resonancia hasta tu pelvis. Poco a poco, esa especie de gruñido irá desapareciendo hasta dar paso a una O grave que podrás nasalizar. También podrás sentir cómo resuena tu voz en tu propio esqueleto. Haz regresar a ti estos transparentes tentáculos de energía. Su fuerza anidará en el centro de tu pelvis y se extenderá por la totalidad de tu persona, un cuerpo enérgico que contiene todos los astros del universo. Tal excelencia que será la tuya a partir de entonces es la del deseo auténtico, capaz de una creatividad continua. Pasa un tiempo de silencio, escuchando resonar el eco de estos sonidos emitidos por ti,
para disfrutar de esa fuerza que de ahora en adelante será la tuya. Cuando abras los ojos, ve incorporándote poco a poco y deambula por la habitación en la que estés, notando cómo tu percepción del entorno, de ti mismo, ha cambiado con el ejercicio. Podrás imaginar cargada de luz, amor y energía cualquier cosa que veas. La sanación suficiente y el ego domado. Emprender la sanación de todo el árbol, si uno no se ha convertido en sí mismo, no tiene más sentido que coser una herida sin haberla desinfectado antes. Es muy difícil juzgar desde fuera si una persona ha alcanzado el nivel mínimo necesario de salud psíquica para poder ayudarse a sí mismo y a los demás, aunque cada uno pueda examinar en qué medida su ego ha sido domado, es decir, es capaz de diferenciar entre el objetivo y lo subjetivo. Se puede tener una personalidad desdibujada pero completamente egocéntrica, o bien tener una fuerte personalidad que ha alcanzado un nivel de conciencia transpersonal. La cuestión no es eliminar el ego o nuestra historia pasada, sino se trata de poder aplicar radicalmente en la vida cotidiana la máxima "nada para mí que no sea también para los demás", y de participar en una aceptación igualmente radical de lo que esto es, aceptar la realidad presente más allá de los juicios mentales y de movimientos invasores del centro emocional. Ahora bien, la supervivencia de traumas pasados en la memoria es susceptible, no importa en qué momento, de volvernos a lanzar a estados emocionales heredados de la infancia que nos hacen perder de vista el interés común o la situación objetiva para volvernos a centrar exclusivamente en nosotros mismos. Erradicar nuestra historia no es ni deseable ni posible, pero la cuestión estriba en saber con qué flexibilidad una persona es capaz de volver a sí misma, es decir, a su edad emocional auténtica y a una interacción madura con la situación. Citaremos, a modo de ejemplo, un acontecimiento sobrevenido en un grupo de trabajo sobre el árbol genealógico. Un participante a la que sobrevino súbitamente una especie de crisis nerviosa. Se tiró al suelo llorando y gritando. Parecía que no había nada que pudiera hacerla salir de aquella crisis. Estaba enteramente poseída por la niña pequeña que aún había en ella, y todos los intentos de llamar su atención no servían para otra cosa que para intensificar su estado. Para que el trabajo colectivo pudiese continuar, la solución consistió en pedir a todos los participantes, una cincuentena de personas, que se echaran a su alrededor y que imitaran su estado. Al cabo de unos segundos, aquella joven mujer se puso de pie y continuó el trabajo con la mayor calma, porque había comprendido que el mundo se convertía en algo insoportable si todos se comportaban tal como lo hacía ella. A continuación, presentamos aquí algunos elementos clave en este examen del yo individual: la autonomía, la aceptación de uno mismo en cuanto adulto, la relación con la falsedad exterior e interior y la confrontación cara a cara con la perspectiva de nuestra propia muerte. Esta revisión última del ego no puede en ningún caso servir para calibrar el grado de realización de otra persona. Se trata de un trabajo íntimo y personal que nos permitirá ver si somos capaces de comenzar por nuestra propia cuenta la sanación del árbol. Si este no fuera el caso, bastará con avanzar en los ámbitos donde se hayan descubierto algunas insuficiencias. La sanación suficiente se reconoce por diversos signos. La persona llegada a la madurez es capaz de ponerse en el lugar de otro, de asumir a voluntad un rol un tanto
principal como secundario en la escena que esté aconteciendo. Se muestra indiferente ante la crítica y ante el elogio, e independientemente ante los antiguos juicios que su árbol genealógico le había impuesto en su infancia. Es capaz también de expresarse claramente y con autoridad, así como escuchar atentamente y sin criticar. El tono general de su existencia, a pesar de las pruebas y los obstáculos, es de una profunda alegría de vivir independientemente de las circunstancias. Es una persona que conoce bien la gratitud y practica la generosidad, aunque es capaz de defenderse y preservar su dignidad si se ve injustamente atacada. Tiene un gran sentido de sus responsabilidades frente a todo cuanto lo rodea, incluso a nivel social o planetario. Además, es capaz de no invadir el espacio de los demás y acepta plegarse ante las circunstancias antes que frente a su propio deseo de poder total. No tiene necesidad de explotar ni de poseer a nadie y no fundamenta su superioridad en el hecho de rebajar a los demás. No se compara con nadie, ha reemplazado la competencia por la emulación y se esfuerza en abarcar una comprensión lo más amplia que le sea posible sobre la diversidad de las experiencias humanas. Aquí no podemos más que proponer algunas pistas para poder superar nuestros puntos ciegos. No sirve de nada el querer sanar el árbol o ayudar a nuestros semejantes si uno no es él mismo y se encuentra en paz. Sin autonomía no es posible que haya una verdadera unión. Es decir, todos los vínculos que pudieran haberse mantenido vigentes serán vínculos de dependencia, contaminados por la neurosis del árbol genealógico. La autonomía, prosperidad y salud. Siendo el cuerpo la cimentación sobre el que se edifican nuestras otras tres energías, deseo, emociones e ideas, es esencial clarificar la relación con el mundo material para asegurar su autonomía. ¿Soy independiente económicamente? ¿Cuál es mi relación con el dinero? ¿Estoy al margen de esta concepción sobre el dinero que prevalece en mi árbol genealógico? ¿Estoy en condiciones de trabajar en una profesión que me agrade? ¿Qué idea tengo sobre la prosperidad? ¿Cómo me trato corporalmente? ¿Mi alimentación es tan sana como yo desearía? ¿Consumo todavía ciertos productos nocivos a los que me une una adicción? ¿Cuál es mi grado de higiene corporal? ¿Sigo vinculado exclusivamente al sistema de alimentación que había en mi familia? ¿Me conviene el lugar donde vivo? ¿Cómo está organizado mi espacio? ¿Está en orden o en desorden? ¿Hasta dónde se extiende mi territorio? ¿Me siento cómodo en todas partes? He aquí algunos actos de psicomagia fundamentales respecto a la relación con el dinero en el territorio. Pánico a la pobreza. Viajar sin dinero con destino desconocido, con un simple billete de tren de ida y pasar 24 horas sin nada, sin ayuda alguna. Averiguar a continuación cómo regresar a casa. Reapropiarse el dinero. En cada árbol genealógico el dinero tiene su propio color o gusto. Dinero negro, dinero fácil, dinero ganado con sufrimiento y esfuerzo, el dinero de los padres, dinero ganado con una profesión digna, dinero heredado, dinero generoso o avaro, dinero conseguido con humillación, dinero robado, dinero perdido por una ruina, dinero ganado o dinero perdido en el juego, etc. Es necesario, por lo tanto, limpiar el dinero de todas estas significaciones y restituirle su cualidad inicial, la materialización de un intercambio de energías. Se puede planchar y perfumar los billetes para limpiarlos y bendecirlos simbólicamente y después frotarse fuertemente el cuerpo con los billetes, así exaltados, o pasearse con un billete pegado en la frente o el colgado en el cuello como un amuleto. Si la noción de dinero sucio o inmerecido es particularmente fuerte, se puede realizar este acto de magia mexicano: tener un rincón de la casa o bajo la propia cama un orinal en el que cada vez que se orine se eche en él una moneda. Dejar que la orina se acumule durante 6 días. Y al séptimo vaciar el orinar y lavar cuidadosamente las monedas antes de colocarlas en la boca.
Después ir a una pastelería y comprar con ese dinero los dulces que más apetezcan, o cualquier otro alimento apetitoso si no pudiera o deseara comer dulce. Cuando realmente el problema de la persona es que se siente impotente a la hora de hacer dinero, es necesario que se coloque 3 piezas de oro dentro del ano, que las retenga ahí el mayor tiempo posible antes de ir al cuarto de baño para excretar dichas monedas de oro junto con los excrementos en un orinal. Después deberá enterrar tanto los excrementos como las piezas de oro bajo tierra, plantando encima una planta que crecerá de ese abono natural, y las monedas de oro que se han sacrificado es una inversión simbólica en riqueza futura. Tomar posesión de un territorio. Orinar en un frasco con cuentagotas y después ir a depositar una gota de orina en cada rincón del lugar que uno desea apropiarse. Bajo su aparente sencillez, este acto da resultados asombrosos. Exilio o territorio perdido. Hacer que alguien envíe tierra del país que uno se vio obligado a dejar, o del que sus ancestros fueron expulsados, y hundir los pies en esa tierra todos los días durante un cuarto de hora aproximadamente. Una vez que se haya dejado de sentir la necesidad de unirse a dicha tierra, verterla sobre un río que vaya directamente al mar, para que de tal manera la tierra en cuestión regrese a su lugar de origen. Madurez. Del bebé al adulto. Emocionalmente, la actitud infantil consiste en hacer a otra persona depositaria de nuestro bienestar afectivo. Si esta persona cambiara, mi vida sería más agradable. No puedo vivir sin el amor de tal persona. Ahora bien, desde que uno deposita su yo en otra persona, tal como un bebé se agarra del cuello de su madre, se queda vacío de sí mismo, mientras que el otro se convierte en un yo idealizado y de cuyos actos se depende por completo. Entonces, y sin que importe en qué momento, uno se sentirá traicionado, desestabilizado, abandonado, etc. Cuando uno es capaz de entrar en contacto consigo mismo, en tanto que adulto, o sea, es capaz de asumir la entera responsabilidad de su vida, ya no está en una relación de dependencia afectiva frente a la otra persona y aprenderá a amar incondicionalmente. Ante una conmoción afectiva, ¿cuál es mi actitud? ¿Soy capaz de aplicar mi conciencia adulta en el momento en que resurge una herida del pasado? ¿Soy capaz de utilizar ese antiguo trauma como un obstáculo fecundo que me permite conocerme mejor? ¿Soy capaz de escuchar al otro, de acompañarlo sin juzgarlo? ¿Tengo todavía enemigos? El enemigo no es otro que yo. Si no soy enemigo de nadie, no seré tampoco mi propio enemigo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Soy yo capaz de amarme? ¿Soy capaz de amar al otro sin sentir deseo de posesión? Ejercicio 26. El niño persistente en los 4 centros. Vamos a desarrollar aquí la propuesta hecha en el capítulo 8 relativa al abuso y vamos a ir preguntándonos, centro por centro, para saber qué edad tenemos intelectual, emocional y sexual, creativa y materialmente. En cada una de nuestras 4 energías que dan necesariamente rastros de una infancia persistente. No es cuestión de avergonzarse de ellos o de reprimirlos, sino de aprender a conocerlos mejor. Centro por centro, pregúntate, ¿qué acontecimiento durante las últimas 3 semanas han puesto más de relieve mi inmadurez? Mental. Juicio precipitado, entusiasmo desbordado, confusión, incertidumbre. Emocional. Crisis del ego, invasión, confusión emocional, rabia, tristeza, miedo, celos, sexual creativa. Bloqueos o desbordamientos incontrolados de la energía. Material. Descuidos alimentarios, conflictos territoriales.
¿En qué momento se ha manifestado el niño perenne? ¿En qué centro? ¿Qué edad tengo hoy intelectual y emocionalmente, en mi energía sexual creativa, en mi cuerpo, en mi territorio, en mi vida cotidiana? Visualiza tu edad ideal en cada centro. ¿Será una creatividad intelectual milenaria? ¿Sentimientos cargados de muchos siglos de experiencia? ¿Deseos tan antiguos como el mismo universo? ¿Qué edad física es, según tú, la edad ideal de un cuerpo que no se deteriora con el tiempo? Ejercicio 27. Despejar el atasco. Si eres consciente de que todavía te encuentras bajo el yugo del árbol genealógico en uno u otro centro, puedes elegir deliberadamente un tema y hacer hablar a cada uno de los miembros de tu familia. Esto tendrá la virtud de expresar los contenidos que han permanecido ocultos en ti y devolver a sus verdaderos propietarios sus opiniones, necesidades, afectos o deseos. Por ejemplo, hoy quiero tratar el problema del dinero. Hablo en nombre de mi propio abuelo. El dinero es difícil de ganar, no es necesario ser ambicioso ni trabajar con sencillez, y que cada día valga la pena. Mi abuela que se había quedado viuda, mi marido era un santo, y a su muerte repartió todo lo que tenía. Nos dejó en la miseria. Más adelante comprendí que ser tan pródigo era realmente muy difícil de conseguir. El mundo está repleto de egoístas y de avaros. Mi padre, ganarse la vida es una lucha, es necesario pelear duramente para hacer dinero. Entrar en la competencia, estafar y aplastar a los demás. Mi madre, es repulsivo, todos esos billetes mugrientos me ensucian las manos. Mi hermana, yo merezco toda la generosidad del mundo, gracias a mi belleza. No tengo necesidad de ganarme la vida. Algún hombre me mantendrá porque yo me lo merezco. Este mismo ejercicio se puede hacer con cualquier tema. Anótense en una hoja de papel las afirmaciones de cada uno de los miembros de la familia. Después hay que quemar la hoja y esparcir las cenizas en la base de una planta para que le sirvan de abono. Verdad y mentira. G. I. Gurdjieff creó un movimiento llamado los Buscadores de la Verdad. Una empresa ciertamente ambiciosa pero abocada al fracaso, porque la verdad es inaprensible. Uno puede dedicarse a esclarecer su opuesto, la mentira, lo que supone desarrollar la atención. Esa búsqueda tiene lugar en todos los ámbitos, comenzando por la sociedad en la que vivimos, la educación que hemos recibido, la ideología política o las religiosas dominantes, etc. Si fijamos la atención en cualquier tema, siempre será fácil detectar en el mismo elementos falsos. Pero ello supone, por otra parte, vivir con una honradez profunda. No es posible diferenciarse de la masa si no se está sólidamente anclado en las actividades que más nos placen. La adhesión a la uniformidad es un subproducto de la insatisfacción. La labor más importante, en realidad, es la que concierne a nuestras mentiras interiores. Se podría decir que la mayor mentira es el ego cuando no se pone al servicio del ser esencial. Todo trabajo terapéutico, espiritual o artístico serio es un camino hacia la autenticidad. Desde la perspectiva metagenealógica, esa autenticidad consiste en acorralar sin descanso a nuestras ideas desequilibradas, a nuestros sentimientos patológicos, a los deseos inculcados y a las necesidades absurdas. Para ser uno mismo es conveniente cesar en la autocrítica a cambio de acosar a la mentira. Por lo tanto, es deseable desintegrar al juez interior y sustituirlo por un observador, objetivo y vigilante al servicio de nuestro crecimiento. Por ello, supone entrar en una comprensión absoluta y sin mácula de uno mismo, aceptándose tal como uno se es. Igual que los miembros de Alcohólicos Anónimos, para poder curarse comienzan declarando públicamente que son alcohólicos.
nosotros podemos también esclarecer verbalmente nuestros defectos. Sí, soy egoísta, celoso, envidioso, competitivo, y a continuación será necesario hacer frente a la vergüenza, el aborrecimiento y a la culpabilidad y a tantos otros sentimientos negativos heredados de la infancia. El mayor obstáculo en este camino de clarividencia consiste en defenderse y justificarse sin cesar, lo cual impide verse a uno mismo. Sin embargo, ¿cómo puedo diferenciarme de la masa sin verme aprisionado en una actitud de revolucionario? Si soy una persona libre de cualquier ideología, podré encontrar en cada una de ellas algo que me interese. ¿Soy capaz de pensar objetivamente? ¿Qué parte ocupa la crítica en mis pensamientos cotidianos? ¿A qué ideas o ideologías permanezco todavía atado? ¿La moral social y religiosa de mi árbol genealógico ha hecho mella en mí? Ejercicio 28. La indiferencia. Aprender a sentirse desapegado de las cosas es dejarlas libres para que sean ellas mismas. Así, se vive y se actúa grácilmente sin angustia. Se deja que los seres y los acontecimientos acudan libremente hasta uno. En una posición cómoda, con los ojos cerrados, concéntrate en esta afirmación. No tengo necesidad alguna de esto ni de aquello, ni de ser esto ni lo otro para ser yo mismo. Esta cosa, esta persona o este estado no tienen necesidad de mí para ser ellos mismos. Continúa así hasta llegar a tus últimas resistencias. Ejercicio 29. Los 3 días de la no discriminación. Día 1. Día en silencio. Es un ayuno de toda distracción, o sea, nada de lecturas, televisión, música o de comunicación verbal con el otro. ¿Soy capaz de pasar todo un día en silencio absoluto? 2. Día de objetividad. No formular ninguna afirmación o negación que no sea válida para todos. Por ejemplo, se podrá decir, hoy el termómetro marca 12 grados centígrados, pero no se podrá decir, hace frío. Igualmente no se podrá decir, esta persona es guapa, este sabor es delicioso, ni tampoco tú eres malo o tú me aburres, etc. Idealmente, el día deberá ir pasando sin que pronuncies las palabras mí o yo. Anota cuántas veces caes en formulaciones subjetivas, si se da el caso. 3. Día sin crítica. Hay que proponerse pasar un día en el que no se diga ni se piense nada que constituya una crítica, ya sea esta de carácter estético, afectivo, ideológico, etc. La crítica no debe aparecer ni hacia los demás, ni hacia el mundo, ni incluso hacia uno mismo. El mantra de ese día es sí. Aprender a morir. La base de todo trabajo es la conciencia del hecho de que somos mortales. El ego debe saber que va a desaparecer sin ninguna clase de consuelo metafísico como el paraíso. El otro mundo, el más allá, la reencarnación, la resurrección, etc. Todas estas posibilidades son inciertas, por lo que es necesario dejarlas donde están, fuera de nuestro ser en el presente. Si alguien consigue dominar o destruir toda esperanza en el porvenir, si acepta nuestra naturaleza efímera, entonces será verdaderamente el mismo. La única esperanza a la que es útil adherirse es la inmortalidad de la conciencia, que podría entonces realizar su objetivo supremo, entrar en contacto con su fuente, la energía creadora del universo. En cambio, proponerse la inmortalidad de la carne como objetivo individual revela un narcisismo egoísta y constituye en cierta manera un acto criminal. Para postular la inmortalidad propia es necesario aceptar la muerte de todo salvo de uno mismo, y por consiguiente ver morir a absolutamente todo el mundo. La madurez auténtica descansa sobre la aceptación de la impermanencia, sin aferrarse a la esperanza de un más allá, pero sin negarla. Una vez adquirido el sentimiento profundo de su propia mortalidad y la del otro, la persona madura vive en la compasión, con plena conciencia
de que estar vivo es un privilegio, que el tiempo es precioso, que la crítica gratuita carece de sentido. Nosotros vivimos entre seres que desaparecen, pero en un mundo en el que continuamente surge la vida nueva. Sin haber podido realizar este trabajo, personas llegadas a una edad avanzada y dotadas de una cierta sabiduría, aparentemente fuertes y maduras, se las puede ver desmoronarse cuando sus padres desaparecen. En realidad es algo muy natural y ver morir a nuestros padres, tal como se muestra en este breve cuento zen. El maestro dice al discípulo: tu abuelo morirá, tu padre morirá, tú morirás, tu hijo morirá. ¿Cómo puedes anunciarme una cosa semejante?, protesta el discípulo. Fíjate bien en qué orden te lo he dicho. El verdadero deseo del árbol genealógico es que la muerte llegue a su debido tiempo y siguiendo un orden preciso. Una de las 613 mitzvot, las normas que gobiernan las reglas de la vida, más importantes de la tradición judía, consiste en visitar a los enfermos. Aceptar la muerte y la enfermedad se convierte en aceptar la eternidad que hay en nosotros. Entonces queda claro que el infinito y la eternidad forman parte de nosotros. Pero antes de aceptar la muerte es necesario pasar por el miedo y el horror que ella nos inspira y comprender que cada uno de nuestros 4 centros reacciona ante ella de forma diferente. El intelecto acepta su propia disolución y es capaz de una aceptación total, porque para él muerte es sinónimo de vida. Para el centro emocional, el acto de morir quiere decir amarlo todo. Amar sin límites y sumergirse en la totalidad. Es la muerte del otro, o sea, su ausencia definitiva en nuestra vida, lo que puede crear dolor. Para el centro sexual creativo, la muerte consiste en dejar de crear, dejar de desear. En este sentido, la vida del budismo propone romper este vínculo y recomienda la abolición del deseo. El propio cuerpo manifiesta un rechazo total a la muerte, no quiere morir ni envejecer y no entiende otra cosa que no sea la rendición. Ejercicio 30. La muerte enfrente. El proceso de planteárnoslo. ¿Hasta qué edad crees que podrías vivir? Compara esa edad con la de las personas de tu árbol genealógico que murieron más tarde. ¿En qué estado imaginas que pasarás los últimos días de tu vida? Compáralo con el final de la vida de los miembros de tu árbol. Y ahora, si pudieras ofrecerte a ti la máxima duración de vida y en las mejores condiciones posible, ¿qué eres capaz de imaginar? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a concederte el derecho y la alegría de vivir? Elogio fúnebre. Escribe tu propio discurso fúnebre, imaginándote que mueres a la edad avanzada, más avanzada posible, y describe, con todo detalle, cómo te preparas para morir apaciblemente y cuáles son las cosas que has realizado en esta vida. Meditación sobre la muerte inminente. Concéntrate durante 15 minutos y totalmente inmóvil en esta afirmación. Voy a morir ahora mismo. Todo lo que soy, todo lo que he hecho, todo lo que he dado y recibido, todo lo que he logrado se esfuma. No tiene importancia, no soy más que este cuerpo. Pasados los 15 minutos, debes sentir que renaces libre de todo amarre de la memoria, sintiéndote como un ser nuevo. Ejercicio 31. Reírse de todo. Antes que nada, es necesario ejercitarse en reír, aunque sea sin motivo alguno. Estudia la risa como una acción puramente física. Intensifica los movimientos del diafragma, la respiración, la duración de las carcajadas, el ruido que haces. Continúa riendo, superando la timidez que puedas provocarte el hecho de fingir. Una vez que seas capaz de reírte a voluntad, comienza
a anteponer a cada carcajada una frase que exprese un problema, una tristeza personal o colectiva. Por ejemplo, soy mortal y me voy a morir, ja 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 ja. Siento que no tengo ningún valor, ja 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 ja. Soy demasiado viejo como para completar la frase a tu manera y ja 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 ja. Tengo problemas de dinero, ja 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 ja. Me han robado el coche, ja 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 ja. Mis padres no me quieren, ja 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 ja. Gradualmente ve aumentando la gravedad de tus afirmaciones y riéndote cada vez más sonoramente y durante más tiempo. El planeta se recalienta, nos vamos a morir todos, ja 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 ja. Esa persona a la que yo quería tanto se ha muerto, ja 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 ja. Esa catástrofe ha matado a un gran número de personas, ja 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 ja. Estoy enfermo y tengo cáncer, ja 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 ja. Llega hasta donde puedas llegar. Las afirmaciones más terribles suscitarán cada vez una risa más franca, cada vez más sincera e irresistible.